Muy bien, Patito, muchas gracias por el espacio. Hay que cuidarse, pues usar mascarilla, sobre todo en el metro. Mire, tomar harta agüita también hace bien, ¿eh? Pero agüita nomás. Agüita nomás. Agüita nomás. Bueno, María Elena, hemos tenido 2 semanas bastante agitadas, sobre todo la última con esto de la crisis sanitaria. Hoy acaba de renunciar o el presidente anuncia la renuncia del subsecretario de redes asistenciales, pero la instalación, por otro lado, del Consejo Constitucional, ¿no?, que deja algunas cosas. Vamos a tocar tangencialmente esto del Consejo Constitucional, porque hay declaraciones interesantes, por ejemplo, la presidenta, que causaron cierta polémica, ¿no?, cuando plantea esto de la crisis moral que vive el país, porque esto es una cuestión que eventualmente no puede quedar en la Constitución. ¿Cómo solucionas una crisis moral, no? Sí, la verdad es que es bien complejo el escenario que se está viviendo, específicamente lo que tiene que ver con el Consejo. De hecho, bueno, hasta donde sé, incluso en la comisión, dando como el dato, digamos, chic, por decirlo, la comisión de sistema político, justamente quedaron reunidos Luis Silva, el famoso consejero, votado, ¿cierto?, republicano, el más votado además y el más también polémico. Pensemos que Luis Silva, digamos, manifestó su inclinación, su parecer con respecto a Pinochet, y Rojo Edwards tuvo que salir finalmente, ¿cierto?, a corregir también un poco la postura, ¿no?, en nombre como del partido. Entonces, están sucediendo cosas bien interesantes, creo yo, no solamente dentro del Consejo, sino también digamos, el clima político también que lo va rodeando. Entonces, de alguna otra forma va a ser bien interesante también como tú dices, o sea, cómo el tema de la crisis moral, ya que también se refieren qué es lo que van a entender como una crisis moral, ¿cierto? En cuanto a su posición valórica, es lo que le va a jugar de alguna otra forma, digamos, un juego bastante complejo al Partido Republicano dentro del Consejo. Entonces, se ve un panorama bastante complejo, yo diría, bastante intrincado, pero de todas formas también se ve y se prevé que hay posturas que están bastante dialogantes, como por ejemplo UDI, ¿cierto?, RN, Evópolis con Gloria Hutt, sobre todo, que también está en comisión política. Así que, comisión de sistema político, perdón. Entonces vamos a ver, yo creo, ahí justamente una palanca bien importante que va a tener, en este caso, la centro-derecha, para ir dialogando los dos mundos, ¿no? Izquierda y esta derecha mucho más dura. Sí, lo que pasa es que preocupa lo que nos dice finalmente, o a lo que se refiere con la crisis moral, ¿no?, la presidenta del Consejo, en términos de la mirada que tienen los republicanos de la sociedad, ¿no? Y esa mirada cruzada de alguna manera por una religiosidad, por un catolicismo exacerbado, ¿no? Entonces uno supone que cuando habla de crisis moral hablamos de alguna manera de temas valóricos, ¿no?, que donde las minorías han ido avanzando considerablemente, y afortunadamente han ido avanzando y se han ido abriendo espacios para las minorías que antes estaban absolutamente, digamos, marginadas. Entonces, ¿de qué manera esto que está, el subtexto que está en este concepto de crisis moral, pudiera efectivamente cobrar un rol fundamental en la acción de los republicanos en la construcción de la nueva Constitución? O sea, por supuesto, yo creo que siempre el eje religión ha sido un eje sumamente clave en el Partido Republicano. Eso ha sido, yo creo que expresado, y es sumamente evidente también que es un elemento que van a introducir de alguna otra forma a la discusión en el debate, ¿no?, constitucional. Ahora, claro, ¿cómo se podría expresar eso? Yo creo que sobre todo con la defensa a la vida, ¿no? El derecho a la vida, el que está por nacer, ¿cierto? Un poco también haciéndole este guiño a la postura más proabortista, más, digamos, más maximalista del aborto. Entonces, obviamente que lo que tú dices, Patito, es totalmente cierto. O sea, de todas maneras el eje, digamos, creencia, va a ser un tremendo, digamos, una variable que va a jugar un peso enorme en cómo se va a mover también el Partido Republicano, sobre todo con el oficialismo. Bueno, la conformación de comisiones ya da, digamos, de alguna manera una muestra de... hubo intención de diálogo, ¿no? Se abrieron efectivamente a poder incorporar, no en las presidencias evidentemente, pero a incorporar, digamos, al oficialismo de alguna manera, ¿no? Claro, por lo que entiendo hay un ánimo que al final es, yo creo que un ánimo de diálogo también un poco, ya porque a estar en un escenario que no les permite hacer otro movimiento. Finalmente aquí están como en un callejón sin salida. Si no hay acuerdos, por lo menos con una fracción, ¿cierto?,
del equipo que juega, entre comillas, a favor tuyo, o entre comillas, digamos, que juega a favor tuyo, porque, claro, pensemos que Chile Vamos ha puesto también bastante puntos en diferencias con republicanos. Sobre todo, por ejemplo, en el interés o en el objetivo, en el caso de, por ejemplo, la Comisión de Sistema Político, UDI, RN, Evópoli con Gloria Hatt, digamos, de alguna forma expresaron que su interés es la modernización del Estado, la eficiencia de este, mientras que republicanos, digamos, lo está viendo más como integrar, por ejemplo, un capítulo específico de Fuerzas Armadas, algo que quedó, ¿cierto?, supeditado al capítulo gobierno, que fue algo que pasó, ¿cierto?, con la comisión de expertos y expertas, así también como un sistema mayoritario de elecciones, o sea, volver un poco a la lógica mayoritista para ir, de alguna forma, entre comillas, corrigiendo este exceso de fraccionalismo que está viviendo el sistema político a través de sus partidos. Entonces, claramente hay distintas discusiones que se están dando, pero de alguna otra forma yo creo que claramente es mucho más fácil que el republicano encuentre un punto de consonancia con Chile Vamos que con el abstencionismo, eso estamos claros. Sí, hay, digamos, una mirada, uno podría suponer al menos, aun cuando fíjate que desde los mismos republicanos acusan a, esto en los foros, digamos, más internos, ¿no? Acusan, digamos, la copucha, sí, claro, el dato freak. En los foros más radicales, digamos, acusan a la UDI y a Renovación Nacional de ser de extrema izquierda, digamos. Y lo plantean abiertamente, ¿no? Entonces, hay una mirada, me da la impresión, en lo más profundo al ser republicano que rechaza de alguna manera el comportamiento y las acciones que ha tenido la UDI y Renovación Nacional, particularmente en el último año, una vez que llegó el Frente Amplio al gobierno, digamos, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo contigo. O sea, claramente que aquí también hay una, como lo conversábamos en varias ocasiones, o sea, de alguna otra forma, todo este espacio que está cooptando republicano, finalmente también era ese votante o esa persona, digamos, que quería que la UDI fuera más allá, quería que RN fuera más allá en ciertas posiciones valóricas. Y aquí obviamente en Republicano encontró por supuesto un eco, o sea, pero claramente digamos que Republicano es un hijo, digamos, de la UDI-RN principalmente. Bueno, partiendo de la base que Kast sale efectivamente de la UDI, ¿no, José Antonio? Bueno, vamos a una cosa, digamos, más contingente, porque esto de alguna manera tiene que ver con la trascendencia, ¿no? En términos de lo que va a pasar con el desarrollo del texto constitucional. Pero vamos a una cosa más contingente. De alguna manera se está cerrando una etapa con la renuncia de Fernando Arauz, una etapa, digamos, en términos de la crisis de salud, que ha cobrado la vida de 6 niños. Eso ya es, digamos, un elemento complejo en el análisis, pero en términos políticos se minimiza la tempestad de alguna manera, sale el arco iris con la renuncia de Fernando Arauz de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Bueno, eso es una muy buena pregunta y muy clave, Patito, te debo decir, porque vamos a ver con esto si el problema solamente era Arauz o si el problema parece que es más profundo de lo que se estaba viendo y Arauz prácticamente fue la pieza más fácil de sacar del esquema. De todas maneras, hasta el momento sí he notado que varias, digamos, posiciones políticas han resguardado a la ministra, o sea, han, digamos, hablado de que es una persona muy profesional, que es alguien que de alguna forma sí puede hacer bien las funciones, ¿no? Y que prácticamente, claro, pareciera que el problema de negligencia se radicaba en el ex subsecretario. Pero ahí vamos a ver, Patito, yo la verdad es que no me atrevería a aventurarme a decirte algo como esto va a ser así o de otra manera, porque obviamente tenemos que ir viendo cómo también se va desempeñando la propia ministra ahora ya con esta nueva realidad política. Sin duda. Entonces, vamos a los hechos, María Elena. ¿Qué te parece el manejo que ha tenido el gobierno, digamos, en esta etapa, ¿no?, de la crisis sanitaria? Claro, termina con la renuncia de Fernando Arauz a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, pero hay un manejo previo, ¿no? Desde tu mirada cientista política, ¿qué se hizo mal, digamos, o la evaluación más bien, más que la evaluación, digamos, de la acción, ¿no? Más que la calificación sobre lo bueno o lo malo? Sí, nota no voy a dar. No le pongamos nota, claro. No le pongamos nota. Pero sí específicamente, por supuesto que es una, digamos, coyuntura que la verdad es que no tampoco tiene tan visos de coyuntura, porque
ya venían desde marzo anunciando que se venía muy complejo con el tema de la carga viral, que había que tomar acciones, ¿cierto?, respecto digamos, a la circulación de virus. Entonces, claramente, si vemos esos componentes, por supuesto que es un Estado que llega muy tarde, no hay otra forma de verlo, no, es un Estado que, por supuesto, que reacciona tardíamente, muy lentamente, y que además eso tardío le vale una pieza menos, y una pieza menos, estoy hablando no cualquier pieza, este era el brazo derecho de Isquia, ¿no? Entonces no era cualquier figura, ¿te fijas? También tenía digamos, un peso político relativo, podríamos decir. Entonces, de alguna otra forma, por supuesto que estos tipos de reacciones tan tardías tienen coletazos políticos y como también coletazos sociales, porque estamos hablando de que, claro, hay algunos que discuten que las cifras de mortalidad son prácticamente números coincidentes con años pre-pandemia, pero aún así, el tema va en la gestión, en cómo se ha ido gestionando, ¿no? O no gestionando más bien, las mismas redes asistenciales. Y ahí también despierta un poco la duda de cuánto conocimiento se tiene realmente de cómo funciona el sistema por dentro. También me queda esa duda, porque, claro, una cosa es ser de la profesión, médico o médica, por ejemplo. Otra cosa es tener conocimiento en profundidad de cómo funcionan las redes asistenciales, que es otra cosa muy distinta digamos, a la disciplina en sí misma de la medicina. Entonces, yo creo que ahí la gestión está muy al debe, y ya por lo menos las debilidades que se han visto a nivel estatal y a nivel ministerial, por supuesto que dejan una duda quizás un poco compleja de cómo se va a ir gestionando y cómo se va a seguir gestionando, ¿no? Sí, bueno, en ese sentido, no siempre ha sido médico. Recordemos que durante la pandemia el subsecretario de redes asistenciales no era precisamente médico, era un ingeniero. Creo que era ingeniero comercial. No recuerdo el nombre, fíjate en este momento, no sé si tú te acuerdas. Tienes razón. Sí, tienes razón. Fue bastante polémico también, digamos, ¿no? Ya vamos a averiguar el nombre. Entonces, no necesariamente tiene que ser médico, pero lo importante de alguna manera es, digamos, que conozca efectivamente el sistema por dentro. En este sentido, el presidente Gabriel Boric nombró al doctor Osvaldo Salgado Cepeda, que fue subsecretario, digamos, de la misma rama durante el gobierno del presidente Lagos. Por lo tanto, se va sumando gente de la antigua Concertación al gobierno, antigua Concertación que fue ampliamente criticada, digamos, por particularmente el Frente Amplio. Es decir, tenemos a Carolina Toá en Interior, está Osvaldo Elizalde en la subsecretaría de gobierno, digamos, en la vinculación con el Parlamento. Hay otros que también eran parte de la Concertación, y hoy día, digamos, Osvaldo Salgado, más de lo mismo. ¿Cómo se entiende esta incorporación de quienes fueron tan criticados por el mismo gobierno hoy día, no? Bueno, como vemos, yo creo que uno va notando que el presidente cada vez se queda más solo respecto al círculo, ¿cierto?, de hierro que tenía de confianza. Pensemos que el brazo derecho de un presidente, en este caso el Ministerio del Interior, que está claramente ocupado por una persona de partido de exconcertación, sumamente criticado justamente por el presidente en alguna eventualidad. Digamos, entonces estamos viendo de alguna otra forma, claro, un fenómeno en donde el presidente se está quedando solo, por lo tanto también eso implica que parte de su agenda y convicción política va a tener que ir mutando, porque obviamente con lo que se parte, ¿cierto?, que fueron los principios los ejes claves que se iban a desarrollar, era finalmente un pacto, convocado por el círculo mismo de partidos del presidente. Entonces, claramente estamos viendo que la Concertación, la exconcertación, se está metiendo fuerte en la agenda política, y no solamente se está metiendo, también la está dirigiendo, porque exactamente como dices tú, Patito, ministerios, ¿cierto?, subsecretarías ya están siendo ocupadas mayoritariamente por personas de la nueva mayoría. Entonces, por supuesto que estamos viendo un gobierno que pareciera ser más Bachelet, o que se está tornando más Bachelet, por decirlo, que Gabriel Boric. Entonces, es bien interesante lo que está ocurriendo, pero también era previsible, porque de alguna otra forma aquí también queda demostrado que la experiencia es muy importante a la hora de hacer política.
Y la experiencia no basta solamente con tener un cupo en el Congreso, por ejemplo, o tener un título o un doctorado, sino que tiene que ver también con la experiencia, digamos, en tierra, ¿no? En cuánto has pasado, cuánto conoces, cuánto te has movido, ¿cierto?, por el sistema. Entonces, en distintos cargos, digamos. Entonces, por ahí yo creo que claramente hay ciertas situaciones que están ocurriendo y que de alguna forma políticamente están cada vez parcelando más al presidente, cada día más, digamos. ¿Quién gana en este gallito, María Elena? Porque los republicanos habían anunciado, le habían dado un ultimátum al presidente de 24 horas para sacar a Fernando Arauz de la subsecretaría de redes asistenciales. So pena, digamos, de acusar constitucionalmente a la ministra Aguilera. Pasaron las 24 horas y no hubo anuncio por parte de los republicanos hasta que dijeron, mire, sí, vamos a acusar constitucionalmente a la ministra de Salud. Sacan entonces a Fernando Arauz y los republicanos dicen, miren, no vamos a acusar constitucionalmente a la ministra Aguilera. ¿Quién gana este gallito finalmente, ¿no? Sabemos que pierden 6 niños que fallecieron finalmente, ¿no? Pero en términos políticos, ¿quién gana esto? ¿Es un gallo efectivamente? ¿Se produce esta necesidad de equilibrar de alguna manera la balanza hacia algún lado u otro? ¿O son especulaciones mías? Teorías conspirativas, Patitos, no. Yo creo que de alguna forma, por supuesto que hay un gallo político, Patito. En todo movimiento en la política es una estrategia, es como si estuviéramos en un tablero ajedrez. No hay movimiento que sea gratuito, que sea sin un fin en sí mismo. Yo creo que eso y también uno tiene que tenerlo claro en la política y en realidad en la vida humana, social. Todos nos movemos de alguna forma por incentivos. Ahora, claro, si son incentivos positivos o negativos, lo podemos discutir otro día, pero efectivamente, claramente aquí hay un continuo gallito político. Aquí, por supuesto, que el republicano les está de alguna forma haciendo notar que ellos sí tienen el poder para ir de alguna forma exigiendo ciertos movimientos políticos que les corresponden netamente al gobierno. Entonces, y por sí solo, ¿no? Republicanos por sí solo. Entonces, de alguna forma, claro, después se comenzaron a unir otras ciertas figuras, pero a lo que voy es que ya la voz republicana se está haciendo sentir incluso como una voz que puede llegar de alguna forma a influir en un movimiento político. Finalmente este fue como un jaque mate, se podría decir, ¿no? Político. Entonces, porque pierde, por supuesto, el gobierno, porque pierde un elemento, que era un elemento de alguna forma político de confianza del presidente también. Pero también deja entrever que Republicano logra darle esta como zancadilla muy estratégica y el gobierno cae, ¿cierto?, al piso. Digamos, no tiene otra. Necesita de alguna forma sacrificar una pieza para proteger, ¿cierto?, a la figura que sería la reina en este ajedrez, que sería la ministra. Entonces, por supuesto que eso fue una movida política bastante, digamos, bien así estratégica, de todas maneras. María Elena Bello, cientista política, conversando con nosotros a esta hora sobre los avatares actuales de la política. María Elena, en Martes de Bello, nos vemos el próximo martes. Ya nos darán tema para seguir conversando. Pierde cuidado. Ya tendremos tema para seguir conversando. En una semana pasan tantas cosas, fíjate. Me parece, Patito. Muchas gracias. Te mando un saludo y a la gente por allá también. Cuídese, que no se resfríe de nuevo. Chao, chao. Un abrazo. Chao. No, nunca más. Ya, chao.